Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que se encuentran con nosotros una vez más a través de estos medios informativos. Am, Gracias, hermanos, gracias por su presencia y seguimos, hermanos, en oración. Recuerde de continuar orando por los hermanos que están enfermos. Estamos una nueva petición en esta tarde. El hermano Orlando ah, Córdoba me dijo de su papá que está en Chicago y su salud está deteriorando cada vez más. Entonces debemos estar orando por su familia y verdad que tomen las decisiones correctas y pues que les dé el Señor fortaleza en este tiempo. Sabemos que cuando uno está en Cristo, uno tiene una esperanza bendita, ¿verdad? A pesar de que ya no esté presente aquí físicamente en este mundo, está en la presencia del Señor y eso es una ganancia. También, hermanos, otra petición nueva, le pido que ore por favor por mi hermano César Eduardo González. El hermano en Guadalajara, él tuvo un derrame en uno de sus ojos, yo no entiendo, un infarto, así me lo explicaron. Perdió el 50% de la vista en uno de sus ojos y creo que se debe a la presión sanguínea, parte del colesterol que lo tiene muy elevado. Entonces, por favor, sus oraciones se las vamos a agradecer mucho por él. También, hermanos, por la hermana María, mi suegra, la mamá de la hermana Emma, que le van a operar de su rodilla, le van a hacer una cirugía. ¿Verdad? Que el Señor utilice a los cirujanos, a los doctores que van a llevar a cabo esta labor, que todo salga bien para que ella pueda caminar. Ella batalla mucho para caminar, hermanos. Entonces, por favor, le vamos a agradecer sus oraciones también en favor de la hermana María Ceballos. Continúo orando por el hermano Rogelio. Creo que ya está muchísimo mejor en este momento. ¿Verdad? Él tuvo una parálisis facial. Siga orando por él. Y también, hermanos, siga orando por los hermanos que están enfermos, los que estuvieron enfermos, que gracias a Dios ya se recuperaron completamente. Y también los demás hermanos aquí en la iglesia que están enfermos, hay otra familia, ¿verdad? Entonces, de los hermanos en el auditorio, ¿verdad? Principal con los hermanos de habla inglesa. Esta familia también está batallando con ese virus. Entonces, por favor, ore por ellos. No es absolutamente nada agradable, ¿verdad? Pasar por este virus, especialmente si los síntomas se crudecen o se recrudecen en uno mismo. Los anuncios de esta semana, hermanos, al terminar este mensaje, nos reunimos en el hogar de costumbre durante este tiempo, ¿verdad? De restricciones en el comedor y seguimos estudiando personajes bíblicos. Hoy creo que vamos a hablar acerca de Sara, la esposa de Abraham. Y creo que es mi hija, la hermana Adira. Ella va a exponer lo que aprendió, lo que estudió acerca de ella. También el próximo domingo a las 8:45 tenemos una predicación, la grabación, ¿verdad? De la predicación de los domingos por la mañana. Y usted puede verla tal vez un par de horas después. Es puesta en Facebook y luego es también transmitida a través de YouTube. Entonces usted puede escucharnos de esa manera. También a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11 la predicación. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor para que nos dirija en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Gracias por el amor y la misericordia que tiene de nosotros. Dios mío, gracias por su paciencia. En verdad, Señor, nosotros no estaríamos aquí si no fuese por esta. Miramos a nuestro alrededor y vemos nuestro pecado, Señor. En realidad nos avergonzamos de y le rogamos que nos perdone, Señor. Y valoramos, Dios mío, estamos aprendiendo a valorar esa paciencia, esa misericordia que ha tenido con nosotros. Porque si no fuera, Señor, por esa misericordia, nosotros ya habríamos sido destruidos, Señor. Estaríamos pagando justamente por nuestro pecado. Así que, Dios mío, le rogamos que usted perdone estos y que nos limpie, Señor, que nos purifique.
que quite de nosotros, Señor, especialmente de mí en este momento, cualquier estorbo, para que pueda ser yo de bendición a mis hermanos. Háblenos, Señor, queremos escuchar su voz en esta tarde. Pedimos, Dios mío, que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir esta su palabra. Y esta su palabra que a su vez, Señor, brote, germine, florezca y dé fruto de justicia a través de nuestras vidas, para su honra y su gloria, Señor. Pedimos, Dios mío, por estas familias que están sufriendo, que están batallando por la enfermedad, por los hermanos que están enfermos, Señor. Rogamos que usted los toque, que usted los sane, Señor. Que ponga los medios necesarios para las medicinas y para las citas con los doctores, Señor. Le rogamos que usted se manifieste de esa manera. Asimismo, pedimos, Dios mío, que esté con nosotros, Señor. Agradece de lo que vamos a hacer y que no sea yo, Señor, quien está hablando, sino usted hablando a través de mí. Gracias por la honra que me da y el privilegio que usted me ha otorgado de poder predicar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo todo. Amén. La última lección que tuvimos de los miércoles dentro de la Galería de la Fe, donde estamos estudiando los pasos de la fe o el andar de la fe. Lo que vimos el día 21, que fue el miércoles pasado, ya tuvimos nuevamente la lección. Hablamos, queridos hermanos, acerca de la construcción de la fe. Si usted recuerda, hermanos, hicimos énfasis dentro del compañerismo de la fe. Y yo decía algo muy importante: la necesidad de que tenemos de acercarnos usted y yo a Dios, creyendo que le hay, así dice su palabra, y que es galardonador de los que le buscan. Una de las cosas que aprendimos, queridos hermanos, también que dentro de el compañerismo que nosotros tenemos con Dios, el compañerismo de la fe, este se mejora y este se aviva a través de la misma confidencia que la verdadera fe bíblica tiene. Sí, acabo de citar el versículo 6 donde dice: crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dentro de esta confidencia que la fe posee, es lo que le hace a la misma fe mirar a lo lejos, ¿sí? Más allá de lo que los demás pueden percibir. Le hace mirar a lo lejos y le hace buscar apasionadamente, y esta palabra es importantísima, buscar apasionadamente al único vivo y verdadero Dios. Es por lo tanto, esta es la verdad que aprendimos la vez pasada, que la confidencia nunca es puesta en la fe. ¿Se acuerdan lo que les explicaba yo? No es mi fe, no es su fe. La confidencia, hermanos, la base para la confidencia está en el objeto al cual la fe está buscando. Y mire, queridos hermanos, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo nos demostró y nos enseñó que Él en sí mismo, siendo Dios hombre, no buscaba Él hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre quien le había enviado. Había hay en la fe misma, hermanos, una resolución, es decir, en la necesidad o en la meta que la misma fe tiene de alcanzar y de buscar confidentemente la presencia de Dios mismo para nuestras vidas. Ahí es, queridos hermanos, donde el galardón se encuentra
para usted y para mí. Si recuerda, yo le decía y le hacía énfasis, el premio, hermanos, nosotros nos estamos esforzando o estamos viviendo nuestra vida para el Señor, enfocándonos en las coronas, enfocándonos en las joyas de las coronas. Y hermano, por supuesto que todos queremos tener algo para presentarle a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Redentor. Pero mire, hermano, el premio mayor, lo más grande, lo más excelente que usted y yo vamos a encontrar, hermanos, es simple y sencillamente el mirar finalmente a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, mirarle cara a cara. Es ahí, hermanos, donde se demuestra la diferencia de carácter, la diferencia de propósito en la vida de cada uno de nosotros, con referencia al compañerismo. Ahora vamos a lea conmigo el versículo 5, por favor, donde dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, dice ahí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa palabrita, hermanos, tan simple y tan sencilla, esa frase, esa declaración, tuvo testimonio. Continuamos en este momento, hermanos, usted y yo, mirando más allá, hermanos, de la construcción de la fe. Lo miramos más allá para poder llegar al curso de la fe. Sí, y mientras que el compañerismo y la confidencia son los elementos que componen la construcción de la fe bíblica, ¿qué es el curso de la fe entonces? Hermanos, fíjese, eso es bien importantísimo, porque nosotros hemos malinterpretado, hemos ignorado, hermanos, el propósito de Dios en la vida de nosotros, y hemos llegado a pensar que usted y yo nos podemos perfeccionar cuando usted y yo no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. En usted y en mí puede haber una obra, puede haber una lucha, puede haber un trabajo de perfección que usted y yo los estamos promoviendo, pero déjeme le digo, hermano, eso no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no me puedo cambiar yo a mí mismo. Yo le decía, creo que fue el domingo pasado en la mañana, yo le decía en el mensaje que dentro de nosotros no hay absolutamente nada que valga la pena. En usted y en mí no hay absolutamente nada que valga la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada. No hay absolutamente nada. Él, de su propio amor, nos miró en la bajeza en la que usted y yo estábamos y nos transformó. A través de esa obra sustitucionaria en la cruz, a través de ese momento, a través de ese sacrificio, usted y yo hemos sido hechos diferentes. ¿Sí? Pero antes de eso, en usted y en mí no había absolutamente nada. Entonces, hermanos, el curso de la fe, simple y sencillamente voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Las obras maestras no aparecen por un simple brochazo o un simple cincelazo que se le dé al mármol, ¿verdad? O un brochazo sobre ese lienzo con la pintura que está usando el artista. En realidad tiene que haber un proceso, tanto como la preparación de la tela del lienzo, que es de muy poco valor, la cual, hermanos, habrá de ser transformada en una obra maestra. Y mire, lo que estoy tratando de decirle, hermano, hermana, es que esa obra maestra en nuestras vidas tiene la característica, hermanos, de que Dios ha usado lo que el mundo o lo que otras personas han rechazado. Y es ahí en donde usted y yo tenemos que notar una actividad que la fe está haciendo dentro de este óleo, y al cual le estamos titulando la selección de la fe.
Es decir, todo está listo: los óleos o las pinturas, los pinceles, la paleta, el tripié. Y este artista, hermanos, este divino artista, no comienza con una tela limpia. Eso es lo importante y lo interesante. De hecho, hermanos, escoge pintar sobre una obra desechada por otros personajes. Y es aquí, hermanos, donde los ojos nuestros deben de ser abiertos y donde en verdad nuestra boca debe caerse por la sorpresa, hermano, de el saber o el admitir que en usted y en mí, nuevamente se lo repito, no hay nada digno, y que usted y yo podemos llegar a ser vasos de honra para nuestro Señor Jesucristo por la simple y sencilla obra que Él está haciendo, no por lo que usted y yo podríamos hacer. Entonces, hermanos, cuando Dios se encuentra con Enoc, es algo importantísimo que debemos de aprender. Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios algo interesante. Génesis capítulo 5, versículos 21 y 22. Fíjese lo que dice esto. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, cuando Dios encuentra a Enoc, la vida de Enoc, usted y yo podemos deducir por la simpleza de esta declaración que por los primeros 65 años de su vida había estado ensuciada, desechada por las obras de su pasado. Usted y yo podemos entender, hermanos, que la vida de Enoc hasta los 65 años no fue una vida que le haya agradado a Dios. A los 65 años, hermanos, durante todo ese tiempo, esta tela, este lienzo fue expuesta a los elementos naturales, a los elementos malignos del mundo. Y por esos 65 años la vida de Enoc estaba expuesta dentro de una galería común. No era la galería de la fe, era la galería de la vergüenza y del pecado. Estaba allí hasta que Dios, queridos hermanos, la compró. Y ahora, no, fíjese, esto es importantísimo, porque Dios no compró esta tela, este lienzo, esta pintura por lo que era. Hermano, hermana, Dios, Jesucristo mismo, vino a morir a este mundo y a darle la salvación a usted y a mí, no por lo que éramos, en ninguna manera. Exactamente es la misma situación que con Enoc. No fue comprado por lo que era, sino por lo que sería, por lo que llegaría a ser. Y cuando el maestro terminara su trabajo, la obra no solo tendría la semejanza e imagen de él. ¿Sabe una cosa, hermanos? También tendría el carácter de él. Y no solamente eso, hermanos, tendría el nombre del artista. Es ahí, hermanos, donde usted y yo muchas veces diferimos en el entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. La obra pasada, hermanos, la obra pasada no será vista ya más por el ojo natural. Todos los rangos de existencia del pasado serán removidos.
Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La verdadera creatividad y talento del maestro, hermanos, nunca será degradada por el mal estado de los lienzos que él usa. De hecho, hermanos, sus obras maestras son hechas sobre lienzos que otros han desechado o que han tenido por basura. ¿Quién diría, hermanos? ¿Quién diría que la basura sería algo para comerciar? Hermanos, yo trabajo en una compañía que se dedica a diseñar compactadores, desmenuzadoras, empacadoras o enfardadoras de cartón o de metal, de todo ese tipo de cosas. Y es increíble, hermanos, el valor que la basura tiene. La misma basura que usted desecha en sus casas tiene un valor increíble. Un valor que usted no se imagina. No le voy a decir cuánto, hermanos, pero hoy en una junta estábamos platicando y dice el dueño, bueno, este año no nos ha ido tan bien como el año pasado. No hemos tenido tanto trabajo como el año pasado. Y le dije, ¿qué? Le dije, en mi escritorio yo tengo un altero así de órdenes que hemos hecho y otro tanto. Y faltan más de 2 meses todavía para que termine el año. Oh, dice, no me refiero a eso. Me refiero en lo económico. Y ya me dijo cuánto dinero la compañía está por debajo en referencia al año pasado. Y dice, por supuesto que el año pasado fue un año récord. Le digo, sí, el año pasado fue un récord sobre el año anterior. Y el anterior fue un récord sobre el otro año anterior. Y así, en los últimos 8 o 9 años. Una máquina, queridos hermanos, una máquina empacadora o que hace bloques de metal, por decirlo de esa manera, tienen un valor de hasta $375,000. Fíjese. Eso es, hermanos, la basura que usted y yo desechamos. Hermano, en el plano espiritual, el mundo, hermanos, ha desechado a usted y a mí. ¿Por qué? Porque somos basura. Pero el talento del maestro, hermanos, la verdadera creatividad de nuestro amo y Señor, queridos hermanos, nunca, como se lo dije y se lo vuelvo a repetir, nunca será degradada por el mal estado de los lienzos que él usa. Al contrario, todas sus obras maestras están hechas sobre lienzos que otros han desechado por basura. Ya se lo dije 2 veces. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Que Dios le acepta tal como usted es, pero Dios no le va a dejar como usted es. Dios le va a transformar, Dios le va a mejorar, Dios le va a exaltar. Pero usted será transformado de momento a momento, de paso a paso, queridos hermanos. Esto es el curso de la fe. En otras palabras, el maestro, hermanos, ha elegido un lienzo que fue previamente desechado por su anterior dueño. Y el objetivo del maestro no es contender con el pasado del lienzo. No lo va a regañar. No, hermanos, no le va a echar en cara. El objetivo del maestro, hermanos, es cubrir el pasado de este lienzo. Es cubrir su pasado, es cubrir mi pasado. Y a Dios gracias, hermanos, en el Calvario el Señor Jesucristo no solamente contendió con nuestros pecados pasados, los cubrió completamente con su sangre y los borró. Y gracias a esto, hermano, hermana, yo no tengo pasado. Solamente tengo un brilloso y eterno futuro con mi Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el mismo evangelio dice que Él vino, hermanos, para rescatar a los pecadores. Que Él vino, queridos hermanos. Mire, vaya conmigo a Lucas.
a Lucas 19. Es un versículo que todos conocemos, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, perdón, ahí puse no, pero no dice eso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice ahí? Lo que se había perdido. Hermanos, Enoc fue puesto sobre el tripié del tiempo y el maestro ya estaba listo para trabajar. Y si una obra maestra habría de aparecer en esta tela, en el corazón de Enoc, no solo debe haber una selección de la fe, hermanos, también tiene que haber una sumisión de fe. Génesis nuevamente, capítulo 5, versículo 22 dice: y Enoc caminó con Dios. El maestro se dio completamente al lienzo. Ahora el lienzo se ha de dar enteramente a la forma y al trabajo del maestro. Es así, queridos hermanos, como la fe responde, y es tan solamente a través de la sumisión de la fe que cualquiera que pueda disfrutar de la compañía de Dios, de otra manera no lo puede hacer. Yo no puedo disfrutar de la compañía de Dios si en mí no hay sumisión. Y fíjense, hermanos, mientras que el compañerismo le agrada a Dios, usted y yo tenemos que recordar que hay principios divinos asociados con el compañerismo. Y la palabra de Dios es bien clara, hermanos, con este respecto. Más clara, queridos hermanos, no podría ser. Mire lo que dice mire lo que dice Malaquías. No, me estoy adelantando, discúlpeme. Mire, Amós capítulo 3 nos dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Sabe cuál es el primer principio, hermanos, del compañerismo y de la selección y de la sumisión de la fe? Es que simple y sencillamente yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Dios no tiene que estar de acuerdo conmigo, hermanos. Este es un principio condicional, el cual yo no puedo cambiar. La palabra juntos revela el tipo de compañerismo que agrada a Dios y también significa unidad. La verdadera fe bíblica, hermanos, quiere más que solo estar cerca de Dios. La verdadera fe bíblica tiene un apasionado deseo de estar unido con Dios íntimamente. Y esto solamente pasará si dos están de acuerdo. Y esta declaración significa apegarse a un artículo o a un acuerdo. Comprometerse, ahí le va, en matrimonio. Así exactamente. Es como si el último deseo de la fe en unirse o es unirse con Dios simple y sencillamente en un estado íntimo y profundo. Y es aquí, hermanos, donde encontramos, vaya conmigo ahora sí a Mateo capítulo 19. Versículos, yo sé que ya los conoce, pero versículos 5 y 6 dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es nuestro Señor Jesucristo hablando de matrimonio.
En otras palabras, dos personas, un plural, se hacen una persona singular. Y ahí usted y yo entramos, hermanos, a considerar, fíjese, a considerar simple y sencillamente la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero dice: yo no cambio. Santiago capítulo 1 en el versículo 17. Fíjese lo que dice este hermoso pasaje. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, que dice ahí, no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, ese es el carácter y esa es la naturaleza de Dios, incambiable. Y porque Dios, hermano, hermana, es incambiable, por eso sí se puede obtener un estado de unidad. Y es en ese proceso en que la fe debe dejarse en sumisión a la voluntad y al trabajo del maestro. Usted nunca va a escuchar, queridos hermanos, que un pintor va a llegar a su lienzo y no pudo pintar lo que él quería porque el lienzo no se lo permitió. Alguna vez escuché de Miguel Ángel, ¿verdad? De ese pintor y escultor, o escultor se me hace, que le preguntaron que cómo había hecho esas esculturas tan hermosas. Y dice: pues yo solamente quité lo que le sobraba. Y ahí quedó eso. Ya estaba ahí adentro eso. Y mire, en cierta manera, ya estaba ahí. Y cuando Dios trabaja en usted y en mí, hermano, hermana, cuando Dios está como ese alfarero que nos habla la palabra de Dios allá en Ezequiel, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, está quitando lo que nos estorba. De esa misma manera, cuando está pintando en el lienzo de nuestro corazón, el maestro, queridos hermanos, está borrando, está cubriendo, está perdonando ese pasado que había en nosotros. La fe de Enoc se sometería a la unicidad de este sendero del curso de la fe. Así, hermanos, de la misma manera, el creyente es asegurado de la presencia de Dios. Mire, fíjese lo que dice ahí donde estamos en Hebreos, solamente que ahora vamos a ir al capítulo 13, versículo 5. Fíjese lo que dice en esta promesa, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, fíjese lo que está ahí, no te desampararé ni te dejaré. El texto nos revela, hermanos, que cuando uno está en la presencia de Dios, uno encuentra una paz que no puede encontrar en ningún otro lado. En nuestro pasaje, versículo 5, por la fe no fue transpuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis nos enseña la palabra de Dios que fue Enoc quien caminó con Dios. Ahí no dice
que Dios caminó con Enoc. Y esto nos revela otro principio, hermanos. La unidad que tenemos con Dios, fíjese, y hermanas, para que se lo sepa, si usted está casado, usted debe entender esto. La unidad que tiene con su esposo significa que su esposo tiene la obligación de dirigirla. Y usted tiene la oportunidad de descansar en la provisión de su esposo. Usted tiene el privilegio y el derecho de que su esposo provea para usted. Usted camine con él en obediencia y respeto, sometimiento. Hermanos, es la misma ilustración o la misma pintura para nosotros. Dios no camina contigo, yo camino con Dios en sumisión. Yo camino con Dios en respuesta a lo que Él ha hecho por mí. Yo camino con Dios, hermanos, en confidencia a lo que Él es. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios sigue un camino, un sendero que Dios mismo estableció allá en la eternidad, en el pasado. Y no importa, hermano, cuánto le ruegue yo, no importa, hermano, cuánto me revele yo, el camino de Dios nunca será desviado. La voluntad de Dios nunca será transformada. Yo le he dicho muchas veces, hermano, hermana, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Sí, hermano, ¿por qué lo digo? Porque estamos impuestos y hemos sido engañados al creer que a través de una oración o de un ayuno falso y vacío, usted y yo podemos provocar que Dios se mueva de su trono y que venga donde usted y yo estamos y Dios haga milagros para usted y para mí. No hay una herejía más grande que esa. Tenga cuidado con lo que usted cree. ¿Sabe una cosa? La fe simple y sencillamente no se alarma cuando no puede percibir la dirección del camino de Dios. No hay por qué. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe simple y sencillamente descansa en la provisión de la dirección que este camino lleva. Eso es interesante. ¿Sabe por qué? Porque la fe también se somete al paso o al ritmo que Dios lleva. Alguien, algunos años atrás, por ahí, escribió estas palabras: los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor, al igual que las paradas. ¿Qué está diciendo esta persona aquí? Simple y sencillamente que Dios sabe a dónde tiene que llegar usted y Dios sabe cuándo tiene que llegar usted. Sabe, hermano, hermana, muchas veces después de que usted y yo nos hemos convencido que el camino de Dios es el mejor, a veces usted y yo nos asustamos por el paso o el ritmo que nuestro Señor lleva. Se nos ha olvidado que nuestra cristiandad es comparada al desarrollo de un recién nacido, el cual está creciendo hacia la madurez. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La pregunta para usted y para mí llega en este momento:
¿Cuál es el curso de su vida, hermano o hermana? ¿Cuál es? Mientras la hermana Tania toca, es importante que usted y yo entendamos hacia dónde caminamos. Hablamos de construcción la semana pasada o la lección anterior. Ahora hablamos de un curso, de un camino que lleva a la fe. Y en los dos hablamos de una misma cosa. Hablamos de un compañerismo. Hermano, hermana, usted no puede caminar con Dios si usted no está de acuerdo con Dios. No se equivoque ni se engañe a usted mismo pensando que usted puede cambiar la mente de Dios. En Él no hay variación de sombra. Él es uno, hoy y siempre. Él no cambia. Recuerde, hermano o hermana, que el artista divino transfirió los colores escogidos a la tela del corazón de Enoc. Y dentro de ese proceso, muchas veces el artista divino se tiene que detener. Tiene que esperarse para que la pintura, para que el óleo se seque, para que esa pintura, para que esa marca se haga uno con la tela. Si el artista se desespera, destruiría un color con el otro, y de esta manera estaría borrando los distintivos. Y a pesar, hermano o hermana, de que la fe no entienda la mano del maestro, la fe confía en el corazón del maestro y descansa en su misión, en el paso que lleva el divino artista. Y en ese proceso se somete al propósito de Dios. Es decir, el camino y el paso son medios de obtención del eterno propósito de Dios en su vida y en la mía, de la eterna voluntad de Dios que tiene para usted y para mí, el cual usted y yo lleguemos a recobrar, hermanos, la santidad y la relación íntima que habíamos perdido por causa de nuestros padres Adán y Eva. No es, hermano, hermana, simple y sencillamente crear una obra maestra. Usted, si va a un museo secular, usted va a ver grandes pinturas. Y lo primero que va a encontrar y va a buscar es quién hizo esta pintura. Hermano, usted está en proceso de convertirse en una obra maestra, no para exaltarse a usted mismo, sino para magnificar y exaltar al maestro. Considere el curso de la fe en su vida y entienda la resolución de la fe. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. La palabra caminó está escrita en una manera en que enfatiza la continuidad de una acción. Hermanos, camine con Dios. No camine con usted mismo. Camine con Dios. Un paso tras otro paso, tras otro paso. El trabajo y la voluntad de Dios en su vida, de este artista, hermanos, divino, no son ni temporal ni incidental.
La fe en la vida del verdadero cristiano, la verdadera fe bíblica, hermanos, es un trabajo resoluto y eterno, firme y eterno. Ese es el curso de la fe. ¿Cuál curso, hermano, hermana? ¿Cuál curso lleva su vida? Piense en esto, por favor. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos ha dado de compartir su palabra nuevamente. Yo le ruego, Señor, que esto que aprendimos hoy no quede ahí nada más. Que podamos entender, Señor, el significado de caminar con usted. No detrás, no adelante. Caminar con usted, Señor. De tal manera, Dios mío, que no se emitan dos sombras, sino una sola. Caminar, Señor, en unicidad. Caminar, Señor, en intimidad con usted. Dios mío, usted nos conoce. Usted sabe dónde estamos. Usted sabe lo que hacemos. Yo le ruego, Dios mío, que nos ayude a salir adelante. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.